Entonces, dentro de todos estos puntos que decíamos sobre el día pasado, las características, cómo podíamos ir ayudando, pues, o las características de esos puntos que nos iban dando ya, las características de los puntos de ese meridiano, por supuesto que aquí no están puestos los puntos, bueno, pues tienen cada uno su nombre, que ya vieron en su día, y sus características, pero que era fundamental, pues, a la hora de, tanto de que venga cualquier dolencia o cualquier dolor a un punto determinado, también nos va a informar no solamente de ese órgano pulmón, sino la interacción que está llevando, por ejemplo, con otros órganos, y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Decíamos en ese sentido que ese punto OY, ¿no? Entonces, este punto OY en la teoría de los 5 elementos los podemos ir poniendo así para relacionar con cada uno de los órganos. Entonces, ¿por qué? Porque este OY es un punto, digamos que es metal de fuego. ¿Qué significa esto? Esto significa que, aun siendo un punto de pulmón que nos está evidenciando o que pertenece a ese meridiano de pulmón, tiene muchísima relación o nos está informando en un momento determinado precisamente sobre la interacción de ese órgano, digamos, pulmón con corazón, ¿no? Otro punto más. Pues aquí teníamos ese punto, tellón, que significa, bueno, ese punto tellón, pues, el nombre o la traducción podría ser el gran cometa, ¿no? El que informa, el que cuando vemos por el aire es un buen telégrafo antiguo, ¿no? Ya enseguida vemos lo que nos quiere dar una noticia, ¿no? De la característica que sea. Entonces, ese punto tellón lo poníamos precisamente en bazo, ¿no? Entonces, cualquier patología que venga a este punto, cualquier dolor, cualquier eczema, cualquier síntoma que venga a ese punto en concreto, a esa fosita precisamente, ya nos va a informar que, por supuesto, estamos dentro de ese órgano pulmón, dentro de esa característica metal, pero ya nos va a estar informando precisamente de ese punto que corresponde a tierra, en este caso elemento tierra, bazo, estómago, ¿no? Incluso pues hay uno de los pulsos, uno de los 9 pulsos importantes está ahí precisamente, ¿no? Otro punto característica, pulmón de pulmón, o sea, metal de metal, pues ahí teníamos yo, ¿no? Este punto. Entonces, característica, bueno, pues para ayudar pulmón desde los pulmones, ¿no? Ayudar al pulmón desde el mismísimo pulmón. Es un punto puro, ¿no? Metal de metal, ¿no? Entonces, así sucesivamente podemos ir haciendo todo este organigrama. O sea, quiero decir que dentro de todos estos puntos del mismo meridiano tienen características o relación con otros órganos, ¿no? Decíamos aquel punto de Chotek, ¿no? Que era un punto entrada, decimos nosotros, ¿no? Bueno, ya para ustedes también, ¿no? Chotek, pues esto lo poníamos siempre en elemento agua. ¿Qué significa? Que es un punto metal de agua. ¿Aquí qué es lo que significa? Pues bueno, pues ese punto puede interaccionar con riñones o riñones pueden interaccionar a él, ¿no? En ese sentido, creo que alguna vez hablamos, por un simple ejemplo, que aquellos dolores de codo, cuando dicen, bueno, pues tengo una impotencia funcional de codo, pues o bien epicondilitis o una epitrocleitis o lo que quieran de itis, quiere decir que en medicina natural no se ve un dolor por la característica anatómica, sino por la zona, por el meridiano que está recorriendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por aquí viene un punto por pulmón y por aquí viene otro meridiano que es precisamente pues, pericardio, ¿no? Que ya iremos viendo en otros programas, ¿no? Entonces, en estos dos puntos, con ese dolor, eso ya significa que nos informa precisamente que ese riñón
tiene una alteración, vamos a ponerlo así, ¿no? Ese riñón, decimos, por la teoría de los 5 elementos, un riñón fuerte puede controlar perfectamente a ese meridiano de corazón, a ese corazón también, ¿no? Porque decíamos que el abuelo siempre controla o interacciona o da segunda patología a nieto. Siempre la energía pasaba de un órgano a otro, sin embargo las interacciones o las dominancias pasaban 2 generaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, ese riñón ya no va a controlar a ese corazón, va a estar pues más nervioso, pues con más fiebre interna, cuando ese corazón funciona mal, ¿no? Va a dar su característica, pero no se va a manifestar muchas veces en su propio corazón, sino que se va a manifestar precisamente antes en esa membrana que rodea ese corazón, que es pericardio, ¿no? Por supuesto que por aquí, ahí viene el meridiano de corazón y está ese punto de entrada que se llama SOG, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese dolor de codo, de esa articulación de ese codo, no es lo mismo que duela ahí precisamente como que duela en esa parte más externa, ¿no? En ese sentido, porque ahí tendríamos que ver más órgano de intestino grueso y posteriormente triple recalentador, ¿no? Entonces, quiero decir que dentro de un mismo codo, según tenemos nosotros estudiado, o nuestra conciencia o nuestra ciencia, vemos mucho por la alteración anatómica que hay, en el sentido que sea. Aquí va por zonas, pero no por zonas así a lo tonto, ¿no? Digamos, sino que ahí hacemos caso, pero caso así directamente, precisamente por los meridianos que son recorridos por los puntos en concreto, porque así nos informan directamente para poder ayudar, ¿no? Entonces, con ese punto de entrada, y por fin, aquí teníamos pues el otro punto, que este punto es metal, porque sigue siendo punto de entrada, punto pozo de pulmón, pero característica madera, en el sentido que quizá desde este punto pues podamos controlar algún trastorno precisamente de hígado, ¿no? Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, cuando hablamos de esa hemorroide, ¿no? El día pasado, ¿no? Esa hemorroide que se producía, hombre, hemorroide por un pulmón muy fuerte, pues estimula por aquel picante, por ejemplo, y va a afectar, otra vez como la teoría esta de abuelo a nieto, pues en este sentido, abuelo, pues también va a pegar, a ese pulmón va a pegar a hígado, ¿no? Entonces, quizá, imaginemos, eso hay que probarlo un poco, pues yo qué sé, pinchando ese punto SOSAN, igual se puede calmar una hemorroide, no hay que estar echando ahí tanta plasta y tanta leche, ¿no? Quizá, pero eso, bueno, hay que probar en ese sentido. Bueno, pues más o menos son estas características, pero que dentro de esto, a ver qué otros órganos, en el sentido de que esto cómo puede ser interaccionado, ¿no? Evidentemente, ese corazón nervioso, ¿a quién va a afectar? Hombre, aquí va a pasar muy poca energía, como íbamos diciendo por la teoría esa de los 5 elementos. Pero que es que aquí directamente ese corazón físicamente ya, mecánicamente, por su mayor ritmo o por la razón que sea, pues ya va a afectar de una forma evidente a ese pulmón, ¿no? Y posteriormente este pulmón pues va a interaccionar sobre hígado, precisamente este hígado, para intentar controlar un poco ya de una forma enfermiza o secundaria a ese corazón. Entonces, ¿cómo podemos decir que todos estos, este pulmón, la cuestión que ya no es solamente una víscera, ¿no?, por la que hace ese intercambio de los gases, sino que tiene muchísimas más connotaciones y tiene muchas más respuestas a lo largo del cuerpo que nos pueden informar que algo está pasando en este mercado, ¿no?, precisamente, y los órganos que aquí podemos, que pueden interaccionar con él, en ese sentido, pues bien, a través de ese corazón nervioso. Pero claro, hablando sobre bazo y estómago, un bazo, por ejemplo, muy obsesionado
por supuesto que va a ser muy remiso a pasar más energía, digamos aquí, para alimentar más a ese pulmón, ¿no? Ni que decir tiene ese bazo o ese estómago, fundamentalmente, que recibe esa energía negativa del suelo, la alimentación. Una mala alimentación, por ejemplo, por supuesto que también va a influenciar digamos, la fisiología interna de ese órgano pulmón y, por supuesto, que va a afectar un poquito también a todo ese meridiano de pulmón, ¿no? ¿Qué más cosas? Bueno, pues ese pulmón, lo que más va a estar influenciado precisamente va a ser por si hay mucha humedad en el ambiente, pues por supuesto que ese pulmón va a tener mucha más dificultad para respirar, ¿no? Entonces, si tiene dificultad para entrar y salir cosas, al final este pueblo pues, va a estar como muy hinchado, ¿no? Y aquí no va a haber tanto movimiento, y cuando no hay movimiento, que son como las aguas, ¿no? Pues al final pues terminan un poco oliendo, ¿no? Y fundamentalmente hablábamos que lo que más afecta a ese pulmón, hablando sobre estaciones, hablábamos en tiempos que cuanto más más actividad tiene ese pulmón es precisamente en otoño. Y lo que más afecta a ese pulmón es la sequedad, ¿no? Entonces, evidentemente, en este otoño es el tiempo de la estación que más sequedad tiene, precisamente porque al irse el calor, pues también se va la humedad, ¿no? Entonces, bueno, calor y humedad casi siempre van juntas, ¿no? Se va el calor, se va la humedad, entonces todo se queda como mucho más seco, ¿no? Entonces, al estar respirando precisamente, esto tiene que estar más o menos con un ambiente con cierta humedad, porque con eso lo que aumenta es el intercambio precisamente, ¿no? Y así todo se difunde mejor, ¿no? Tanto oxígeno como anhídrido carbónico o el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pero es cierto que cuando dicen que el agua es muy buena para el pulmón, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas han venido a la consulta, pues que están hinchadas como budas, y sin embargo, pues por supuesto que respiran mal, ¿no? Y su médico le está diciendo que hay que beber pues de 2 litros de agua o 3 litros de agua. Entonces, es como si esta puerta está medio claudicada, por aquí hay poca capacidad para ir perdiendo, por aquí hay poco trasiego, y encima, por una vía secundaria, pues aquí empezamos a echar más líquido, ¿no? Entonces, por supuesto que esto va a estar mucho peor, porque las entradas van a ser siendo muy superiores a las salidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que el agua o la humedad es buena para facilitar este intercambio, pero no por esófago, no bebiendo agua, sino humidificando un poquito el hábitat, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, ¿no? Que es cuando parece ser que hay menos defensa, ¿no? De ese aparato respiratorio. Entonces es muy sencillo, quiero decir que cuántas veces para nuestros niños, los chicos pequeñicos, pues se les ha puesto un aparato para humidificar el ambiente. Entonces, ¿cuántos es más sencillo? Quiero decir que ambientamos con cierta humedad todo ese aire que vamos a respirar de la habitación, entonces esto está mucho más húmedo y por tanto esos cilios van a hacer que las secreciones vayan mucho más tranquilas, se difundan mejor todos los gases, etcétera, etcétera. Pero bebido lo que vamos a hacer es criar patos en el estómago como esos que volaban, ¿no? ¿Qué más cosas? Entonces, bueno, el tema este de la sequedad, pues bueno, si se seca, y ahí vamos diciendo, si se seca toda esta mucosa por donde pasa todo ese aire, pues por supuesto que se va a irritar. Si después de esa irritación pues va a haber incluso más deshidratación y por supuesto que si eso está más deshidratado, pues
va a haber mucha más facilidad para que cualquier bichito, que los que pululan por ahí por la faringe, pues pueda hacer de las suyas y crear ya pues un proceso, desde un proceso infeccioso a pues cualquier otro proceso peor, ¿no? En ese sentido, y es curioso que con un simple género de vida, en el sentido de, ya hemos ido hablando, pues bueno, intentar no estar triste, eso es hoy en día, bueno, pues muchas veces no está de nuestra mano, ¿no? Hombre, quizá si esperamos grandes cosas y no las podemos conseguir bajo ningún concepto, o buscamos demasiado follón sin tener tanta capacidad, por supuesto que vamos a estar tristes, vamos a estar deprimidos y ese pulmón va a estar menos animado, ¿no? De tal manera que, bueno, esa garganta, muchas veces cuando yo tenía algún pequeño proyecto, digamos así, pues yo recuerdo cuando quería llevar esta tele allá abajo, y entonces yo no podía, pues incluso, bueno, pues o me faltó esa gran decisión, ¿no? De decir, bueno, es que me falta un poquito, a ver cuándo podemos hacer esto y tal. Yo recuerdo que estaba un poco como deprimido, ¿no? Deprimido en el sentido de decir, cachilama, si hubiese un poco más esfuerzo, no sé qué, ya picaba la garganta, estaba un poco menos animado después de tomar la decisión o por esperar más tarde. En ese sentido, pues claro que ese pulmón se va a afectar, ese corazón más nervioso, va incluso a afectar más a estómago. Quiero decir que a través de una simple emoción, un pensamiento que podemos tener, cómo se puede ir alterando pues, funcionalmente pues, muchos órganos a través precisamente de ese pulmón. Una buena alimentación, qué duda cabe, ¿no? Si ya partimos precisamente de este elemento tierra, una buena alimentación, por supuesto que va a mantener una fisiología y una anatomía perfecta de este órgano pulmón, ¿no? Y por supuesto, bueno, mientras dormimos, que ya no somos conscientes, por lo menos de este mundo, tenemos, sobre todo en esa época, pues que hace tanta sequedad, hacemos un poquito de humedad en el ambiente para respirar, seguramente nos evitaremos más de cuatro antibióticos, ¿no? En ese sentido, o cualquier otra medicación, o incluso pues, ir a que uno le pinchen, ¿no? Precisamente con esas pequeñas pautas vamos a poder mantener pues, en el mejor, perfecto estado ese pulmón, ¿no? ¿Cómo se afecta, sobre todo, o cómo podríamos tratar, o cómo podríamos ayudar a ese pulmón? Pues bueno, sin tocar precisamente ese meridiano, bueno, podemos tocar y controlar ese meridiano y ese órgano desde este meridiano, ¿no? Desde el propio meridiano de pulmón, ¿no? Pero precisamente una de las formas vamos a hacer es tranquilizando quizá corazón, ¿no? Pero también si estamos diciendo que corazón no se puede tocar primeramente, pues bien a través de su compañero, que es intestino delgado, incluso a través de su secretario, que es pericardio, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlo también? Pues a través precisamente de ese intestino grueso, ¿no? ¿Cómo más? Echando más humedad, fortaleciendo más esos riñones, ¿no? En ese sentido, para que controle este corazón y de aquí, pues, controle también o de una manera positiva a ese pulmón, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de esa termorregulación, de esa temperatura, a través de ese meridiano santo, de ese triple recalentador, ¿no? Bueno, creo que por hoy vamos a terminar, porque ya parece ser que el tiempo se nos ha acabado, con que ya solamente me queda despedirme de ustedes hasta el próximo día y por supuesto darles las gracias por su atención. Hala pues, hasta luego.